Aquí comienza Naturaleza Somos. La columna de Ecología y Ambiente. Nuestra cortina de siempre, Rata Blanca, Guerreros del Arco Iris, nos da la bienvenida a todos, a todes y a todas a una nueva edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente, en el Viejo de Arriba, aquí en la radio comunitaria del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz El Bondi. Y bueno, hoy una noticia que en realidad es de la semana pasada y nos sorprendió a poco de terminar nuestro programa del viernes pasado, pero por suerte un programa semanal siempre da revancha y aquí estamos con el tema ambiental de la semana, el fallo judicial que paralizó la exploración y la explotación petrolera en el mar argentino. Un fallo del Juzgado Federal de Mar del Plata, realmente con característica de un fallo histórico por la progresividad de muchos de sus principios ambientales, pero sin más vamos a escuchar a quien realmente sabe del tema. Lucas Landívar, abogado del Centro de Estudios Jurídicos Socioambientales, integrante de la Asociación Civil Generaciones Futuras y abogado de la Comisión de Legales de la Asamblea Ciudadana por un mar libre de petroleras, y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lucas es representante legal de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que es una de las organizaciones que ha presentado demandas en este juzgado y ha obtenido esta sentencia judicial tan importante. Así que bueno, escuchamos esta entrevista donde Lucas Landívar nos cuenta de qué se trata el fallo, cuáles son sus implicancias y bueno, hay muchas cosas más sobre el caso de tan controvertido que se ha discutido en esta última semana, sobre el caso de la exploración sísmica en el mar argentino. ¿Qué fue, en términos generales, como para el público en general que lo entienda, qué fue lo que se decidió en el Juzgado Federal de Mar del Plata? La sentencia de la medida cautelar que suspende todo tipo de actividad de exploración sísmica en el mar argentino con relación a esta resolución, ¿cierto? La resolución de diciembre del año 2021, que son 3 bloques que están frente a las costas de Mar del Plata, que es el bloque que le llaman bloque CAN 100, 108 y 114. 3 bloques, se suspende la actividad de exploración sísmica en base a 3 argumentos fundamentales. Primero, que la información pública, digamos, que tiene que estar a disposición de la ciudadanía, no fue brindada en tiempo oportuno. En realidad el juez lo que dice es que hubo una defectuosa provisión de información pública y de acceso al sistema, digamos, de participación ciudadana, al mecanismo de participación ciudadana, que ya no es una mera formalidad, digamos, sino que es una exigencia sustancial en los procesos en los cuales esté comprometido el ambiente. Uh-huh. El otro argumento fundamental fue que no fue consultada la comunidad de General Pueyrredón. General Pueyrredón es el partido en donde Mar del Plata es ciudad cabecera. Mar del Plata es la ciudad cabecera y Batán es un apéndice, una comunidad de agricultores, una comunidad grande también, pero que los dos componen el partido de General Pueyrredón. Ese fue el segundo argumento fuerte, sustancial, y el tercero
fue que el Estado Nacional no realizó una evaluación de impacto ambiental acumulativa y estratégica. Y esto es fundamental, porque esto que acaba de dictaminar este juez federal eleva muchísimo el estándar de cuidado y de control ambiental, porque las actividades no deben verse en comportamiento, digamos, no deben verse autónomamente o individualmente, sino que deben analizarse en interrelación con otras actividades que generan impacto. Eso significa acumulativa y estratégica por esa visión integral del problema. En este caso queda muy clara la visión y esta argumentación del juez en cuanto a que Equinor, la empresa noruega, con YPF y con Shell iban a compartir estos bloques de exploración sísmica. Entonces, en esos encuentros de los distintos bloques se iban a generar aún mayores impactos. Y un rol fundamental en todo esto tuvo que ver la protección de la fauna marina, porque las explosiones, las exploraciones sísmicas, con estos impactos sonoros en el medio acuático, uno se pone de ejemplo cuando uno pone la cabeza, ¿no? Mete la cabeza abajo del agua se escucha todo, ¿no? Claro. Cambia la acústica, cambia la presión, digamos, y se siente todo con mucha más claridad. Bueno, pensemos en esa fauna que vive bajo el agua y estos fuertes impactos debajo del agua que generan estas exploraciones, sin duda que iba a cambiar el comportamiento de la fauna, claro, y todo el impacto sobre la fauna y particularmente sobre la ballena franca austral, que es un monumento natural y debió tener un especial cuidado en todo el proceso de aprobación de esta actividad, y no lo tuvo. Perfecto. Y una particularidad que tuvo esta presentación judicial, que creo que después fue reconducida bajo otra forma, es que se presentó bajo la forma de un habeas corpus. ¿Cómo se podría explicar eso en términos sencillos? Y bueno, el habeas corpus es traer el cuerpo al juez cuando hay una situación digamos, se utiliza mucho para las personas, ¿no? Cuando hay una situación de violencia o hay una situación de amenaza sobre determinadas personas, para proteger, o cuando la policía interviene o las fuerzas de seguridad intervienen, muchas veces cuando hay una amenaza sobre determinadas personas, bueno, un habeas corpus preventivo, por ejemplo, para que ese cuerpo no desaparezca, digamos, y no se sepa su paradero, o cuando hay una situación de detención clandestina también, el habeas corpus actúa inmediatamente para que esa persona venga delante del juez y, bueno, se le brinden las garantías constitucionales, las garantías inherentes al ser humano, de cuidado, de un juicio justo, etcétera. En este caso, claro, perdón Pablo, en este caso lo que se plantea con relación a la ballena franca austral como un ser vivo, sintiente, digamos, estamos considerando a los seres vivos, no solo al ser humano como un sujeto de derecho. Entonces lo que planteamos que la ballena franca austral como un monumento natural que tiene una protección especial y demás, estaba con un peligro inminente de ser violentada, agredida, y en muchos casos se han encontrado muchos varamientos de ballenas con toda la exploración y la explotación fuera de costa que está existiendo. Ha aumentado el 80% el varamiento de ballenas en los últimos años. Claro. No sé si quedó claro eso con el habeas corpus. Perfecto, quedó clarísimo. Lo señalé porque es una particularidad que no se ha dado muy habitualmente en las causas ambientales, ¿no? Un habeas corpus presentado en cabeza, digamos, de una especie animal no humana, ¿no? Perdón Pablo, hay un antecedente muy interesante. Suele plantearse también, por ejemplo, con animales que están encerrados en los zoológicos. Bueno, organizaciones de protectores de animales o protectores de animales han interpuesto habeas corpus para cuidar, digamos, ese animal que está prisionero en un lugar, bueno, está encerrado, generalmente con malas condiciones, lejos de su hábitat natural. Claro. Bueno, se han planteado y hay antecedentes en la justicia argentina al respecto, y fueron invocados en este habeas corpus que se interpuso por la ballena franca austral. Perfecto. Y me estaba mencionando, cuando terminabas de explicar lo de este recurso, que
aumentaron enormemente los varamientos de ballenas y otras especies desde que existe esta práctica de exploración sísmica. Esto contrario un poco lo que afirman los voceros del gobierno, el propio ministro de Producción y otros, incluso grupos de intelectuales afines o funcionarios del gobierno que son afines políticamente al gobierno que sostienen que esta práctica se realiza desde hace mucho tiempo y no ha pasado nada, no casi literalmente dicen eso. ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿No están leyendo de los estudios que hay disponibles sobre el tema o hay algún tipo de controversia al respecto? Sí, lo triste de esos pronunciamientos y de profundizar en contra de la voluntad social, voluntad popular, digamos, la población ya dijo que no está de acuerdo con esta práctica, con esta forma de producir y de extraer petróleo en el mar. De hecho, que el 95% de las personas que participaron en la audiencia pública que se hizo el año pasado en el marco de esta actividad, de la promoción de esta actividad, rechazaron la exploración fuera de costa para extraer petróleo y gas. Igual así insistieron los funcionarios públicos responsables en este momento del Estado Nacional, y lo que es triste, como te decía recién, Pablo, es que de alguna manera no podemos socialmente tratar de buscar la resolución de nuestros problemas, que puede ser el desabastecimiento energético, que todas cosas que estamos empezando a analizar en la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en tanto y en cuanto existen comisiones de trabajo, y una de ellas es una comisión de información científica y argumentación. Todos estos ejes de trabajo se están analizando, se están elaborando esta información, y digamos, lo que complejiza la situación y nos impide llegar a un mejor estadio como sociedad es que estas mismas personas que hoy critican lo que critican o critican a los ambientalistas porque de alguna manera ellos dicen impiden el desarrollo, en el gobierno de Macri estaban en otro lugar y criticaban cosas que hoy no critican. Entonces digo, esa inmadurez, ese ventajismo, esa especulación de lo que de vos te parás de acuerdo a la circunstancia, y no está bueno, porque de los científicos que firmaron esa carta, que dicen que no favorece el desarrollo del país. Después escuchamos otra persona que decía que quien se preocupa por la exploración del petróleo en el mar no entiende la pobreza o la crisis social que hay en Argentina. Entonces se mezcla todo y también se confunde a la ciudadanía diciendo que el petróleo, sacar petróleo significa desarrollo, que significa progreso, cuando en realidad tenemos sobrados antecedentes de que es una actividad riesgosa, que es sumamente peligrosa para las costas, para las actividades económicas, para el turismo, para la fauna marina, para los ecosistemas, etcétera. En Perú, en enero, un derrame de petróleo terrible, se contaminaron las costas, se aparía la costa y que de bota de goma, o sea, Claro. digo, es una simpleza, pero nosotros estamos pensando en nuestros hijos, nuestras hijas, en las generaciones que vienen, que queremos que de alguna manera tengan condiciones. Así que bueno, lo complicado es cuando socialmente no nos podemos sentar en igualdad de condiciones en un espacio común. Es decir, esta propuesta estamos haciendo. Yo integro una organización que se llama Generaciones Futuras, que es una asociación civil sin fines de lucro, y de alguna manera estamos impulsando en las asambleas, en los lugares donde nos encontramos, acá en la región sudeste también, de la provincia de Buenos Aires, que la televisión pública, por ejemplo, es nuestro canal propio, el canal que tiene la ciudadanía argentina y que le pertenece, porque parte de los impuestos que pagan los ciudadanos va a ese canal para sustentar la programación, por ejemplo. Y tenemos satélites en la República Argentina que de alguna manera conectan los contenidos que esas redes de comunicación tiene ya establecida la Argentina, y Conectar Igualdad con las computadoras, Ciencia TV, los programas que están en la televisión pública. Entonces lo que proponemos es un debate plural, un debate abierto en horarios pico donde la familia se sienta a mirar televisión, se sienta a compartir una cena, un viernes a la noche, un sábado a la noche, un domingo a la tardecita, y hablar de estos temas. Primer tema, por ejemplo, la alimentación. Otro tema, la energía. ¿Qué hacemos con nuestros residuos? Y que estén las dos campanas y un jurado o un grupo de expertos,
porque si no, Paesa habla por el medio que tiene hegemónico, escriben en Página 12, ahora Página 12 no replica el problema de las asambleas ciudadanas, de las juntas vecinales, de los foros ecologistas, pero en el gobierno de Macri sí lo hacía. Entonces digo, me parece que tenemos que ya trascender el problema de la política partidaria que tanto malestar nos ha traído. Reivindicamos la democracia participativa, ya no la representativa, sí la participativa, en donde los vecinos resuelven sus problemas reunidos en la plaza, en la sociedad de fomento, o en las localidades, en las autonomías municipales o en las provincias. Pero a ese punto me parece súper interesante que lo estés mencionando, porque lo que tiene en común este conflicto con otros que se han dado muy recientemente, y bueno, y se van a seguir dando evidentemente cada vez con mayor asiduidad, dada la direccionalidad política de la política económica que se está obviamente vislumbrando y que aparte tiene acuerdos entre las fuerzas mayoritarias, es que es justamente esa distinción entre lo estatal y lo público, ¿no? Como que lo estatal ya ha dejado de ser lo público y ha pasado a ser como rehén de intereses corporativos y tanto empresariales como de capa, digamos, de la clase política, con lo cual ya un canal estatal no necesariamente es público, sino que pasa a ser, como bien decías, una especie de vocero de una voz hegemónica. Y en ese sentido te pregunto si ustedes han considerado la posibilidad de tratar de imponer o de forzar al gobierno nacional, o bueno, la instancia que corresponda en este caso, porque hay varios niveles jurisdiccionales involucrados, la posibilidad de una consulta ciudadana o una iniciativa popular respecto a la regulación de este tema en la costa atlántica. El tema es que de alguna manera uno puede proponerlo, podemos lograr que se abra una instancia, pero que ellos, digamos, el poder económico concentrado, o digamos, quien tiene el recurso, el dinero para invertir, o que tiene la capacidad instalada para poner plataformas petroleras en el mar, más la connivencia de los funcionarios públicos que, pese a la voluntad popular y a la manifestación social de estar en contra, los funcionarios públicos responsables del Estado, de la administración del Estado, no es el Estado el que hace las cosas. El que hace las cosas son los funcionarios públicos que administran el Estado, los cuales tienen responsabilidades y que van a ser probablemente demandados, denunciados penalmente. Uh-huh. Entonces, por más que nosotros lográramos la realización de una consulta popular, ellos tienen los medios de comunicación, hablan con C5N, con la televisión pública, con quien sea, y hacen un lobby y te convencen a la población de que el petróleo es desarrollo, que el petróleo es progreso, pero no te dicen que hay otra forma de producir la misma cantidad de energía con cero costo ambiental, o con menos costo ambiental, o con menos contaminación, sin poner en riesgo la vida, la actividad, la fauna, la diversidad natural. No te lo dicen. Claro. Entonces digo, por más que llegáramos al estadio de la consulta popular, ellos manipulan la información, y lo que hay que diversificar acá es la información. Entonces, por eso te decía lo de la TV pública. Uh-huh. Nosotros estamos en condiciones de hacer una propuesta a la televisión pública de que necesariamente debe haber un debate social integral, transparente, franco, en la televisión pública, que es el lugar donde todos tenemos acceso. Y ahí va a estar nuestra voz, la de la ciudadanía, la de las asambleas, la de los grupos de vecinos, y la voz de los grupos económicos concentrados, y también la de los funcionarios públicos. Pueden estar todos en esa mesa, pero ahí lograríamos estar en un espacio común en donde cada uno puede hablar sus 3 minutitos o 5 minutos en igualdad de condiciones con el otro, porque de esta manera, como estamos habitando ahora, ellos tienen los medios de difusión, digamos, los medios masivos de comunicación, y nosotros nos quedaríamos con la volanteada, con hablar con los vecinos cara a cara, cuerpo a cuerpo, y es mucho más difícil. Yo lo veo inviable, lo de la consulta popular, uh-huh, por el momento. Sí, por otra parte, es cierto, y comparto plenamente esa visión, pero también es cierto que en los 4 casos que hubo de consultas populares, los únicos 4 casos que hubo de consultas populares en Argentina por cuestiones ambientales, fueron abrumadoramente ganados por la parte, digamos, más a favor del ambiente, digamos, no en contra de los proyectos dañinos. Y en todos los casos fue ganado además por un porcentaje abrumador, ¿no? Entonces, esa es una vez se pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué si esto es tan, como argumentan del gobierno, ¿no? Si esto es tan que es una cosa de ambientalistas que no quieren el progreso y que se oponen y que no quiere que los pobres dejen de ser pobres, etcétera,
cómo sería posible que no se hagan consultas populares para dirimir esta cuestión de una buena vez, ¿no? Va a ser una buena pregunta, tiro, que dejo flotando. No, está bien, tenés razón igual, porque son mecanismos que tiene la democracia que no hemos, o sea, estos casos que vos nombrás, que citás, me parecen, digamos, retiro lo dicho porque tenés razón en lo que ponés acá en común. Lo cierto es que hay determinadas herramientas como la consulta y otras dentro del Estado de Derecho que no estamos ejerciendo como plenamente. Es cierto lo que decís. Y bueno, Lucas, en los últimos días salió una foto ahí que se divulgó por los medios oficialistas, que incluso mereció un comentario quizás bastante audaz por parte del ministro Aníbal Fernández acerca de la reunión, una supuesta reunión entre el juez de la causa con el abogado Daniel Sapsay, un conocido constitucionalista, y otro abogado que aparentemente, según la noticia, habría sido representante de las empresas pesqueras en una de las causas presentadas por este tema. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este hecho? La opinión en realidad es, primero objetivamente, ni Sapsay ni Esaín, los dos abogados que estaban sentados con el juez federal Santiago Martín, participan en ninguna de las causas en el juzgado federal número 1. Primera aclaración que tiene que ver con una cuestión objetiva. Entonces no hay un conflicto de intereses porque no tienen causa, no tienen intereses ahí. Por otro lado, José Esaín se ha manifestado que no está en desacuerdo con la exploración sísmica. Así que imagínense que si no está en contra de la exploración sísmica, poco tiene que aportarle al juez y el juez sacó una sentencia en donde suspende la exploración sísmica. Claro. Y Sapsay es un académico que se dedica a escribir artículos, es constitucionalista y especialista en derecho ambiental, y bueno, tampoco participa en ninguna de las causas judiciales acá en la jurisdicción de Mar del Plata. Esa es la primera clara, sí. O sea que es lisa y llanamente lo que se dice una fake news. Sí, una manipulación de la sociedad, una manipulación de la gente común que está en su casa viendo una noticia en un televisor o en una computadora y le confunden y le mienten y le engañan para que ellos hagan sus negocios, porque finalmente estos funcionarios públicos que insisten en contra de la voluntad popular y de las manifestaciones sociales en contra de una actividad que potencialmente puede destruir su territorio, ellos insisten en esa actividad porque tienen intereses, o bien porque tienen una ideología política que creen que pueden pagar la deuda. Bueno, un comentario sobre eso. Si creen que destruyendo nuestro territorio, contaminando nuestros ríos con la megaminería, quemando nuestros bosques para plantar soja, van a pagar la deuda, la reflexión debería ser, me parece, que, o por lo menos la necesidad que tenemos es de encontrar economistas con mucha más creatividad, porque estamos en el siglo XXI en donde, por ejemplo, una ecuación que podríamos pensar es todos los créditos por la contaminación de nuestros territorios que nosotros tenemos, y con todos esos créditos que nosotros tenemos podríamos pagar la deuda externa, pero a ellos se les ocurre que pueden venir a contaminar nuestro mar. Entonces, esos funcionarios públicos como Culfas, que ahora habla y insiste con la actividad hidrocarburífera, insiste con la megaminería, bueno, es importante que Culfas sepa que es un funcionario público en el ejercicio de representatividad de los soberanos, que él no es el dueño del poder. Entonces, cuando esto genere un daño, el responsable, cuando se abran las causas por ecocidio en la Corte Penal Internacional, cuando se modifique el Estatuto de Roma, van a ser los Culfas, los Cabandier y los Alberto Fernández, y obviamente todas las empresas que violaron normativas del Estado para potenciar o para hacer esa actividad. Así que muy interesante se está poniendo, vamos a ver si de alguna manera no encuentran, antes eran las armas, ahora la manipulación mediática y bueno, y perseguir a los activistas o perseguir a las personas cuando no piensan como ellas y no pueden imponer sus ideas. Vamos a ver cómo sigue la historia. Lucas, y a ver, volviendo un poquito al tema del devenir de la causa, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto al futuro de esta causa? Sabemos que el gobierno ya presentó una apelación, como era evidente, y creo que incluso hasta está obligado a hacerlo. ¿Cómo ven ustedes el futuro? No, bien porque hay mucha organización social, ya hay 19 países que están trabajando mancomunadamente en este tema. Primero fue el Atlanticazo, luego fue Oceanazo,
y ya ahora ya se habla un lenguaje a escala planetaria, digamos, en donde este problema, el 28 de diciembre del 2021 en Sudáfrica, el máximo tribunal de justicia, bueno, ya descartó la actividad por el riesgo que implica para la sociedad, para la comunidad, para el turismo, para otras actividades económicas, y así ha pasado en otros lugares, y esto está digamos, esto de alguna manera lo pensamos como uno de los ejes, como es la alimentación y la agricultura industrial química en base a transgénicos, ¿no? De alguna manera son sistemas que han sido impuestos sin consenso, sin estudios a largo plazo para recuperar rápidamente las inversiones. Entonces, ahora lo que quieren hacer es, de alguna manera, seguir haciendo dinero, commodities, sacar todo el petróleo, porque de hecho que el petróleo que se iba a sacar acá frente a las costas de Mar del Plata es un petróleo no convencional y no se podía procesar en Argentina, así que directamente pasan los barcos, lo cargan, o vienen los barcos y se los llevan a refinerías en el extranjero. Entonces, digo, los alimentos que producimos son commodities, esta clase de energía, y así los distintos segmentos que han construido la matriz civilizatoria que tenemos, en donde estamos llenos de autos y el transporte público deficitario. Claro. Entonces, digo, son un montón de cosas que entraron en crisis hace bastante tiempo y ahora se están profundizando. Por esto, la cohesión social a nivel internacional de muchos países que se están sumando a esto, como discutir las deudas soberanas o solicitar y pedir la liberación de Julian Assange, que fue quien nos mostró al mundo entero que la mayoría de los gobiernos con las corporaciones económicas extractivas en todos los países del mundo hacen negocio y ponen toda la riqueza en paraísos fiscales. Bueno, todo eso, si es información, bueno, no me quiero desviar del tema. Por eso mismo es que hay mucha organización social, la asamblea está muy fuerte, se sigue sumando gente todo el tiempo, con muchas ganas, con mucha vocación, hay mucho trabajo segmentado como para después llevar la organización asamblearia, digamos, el espíritu de la asamblea está constituido por muchos grupos de trabajo y que después confluyen en esa asamblea. Y yo creo que el panorama, si no es por de alguna manera, por coacción, por corrupción, por las cosas que conocemos hasta ahora que suceden para aprobar y para forzar la imposición de actividades extractivas, contaminantes, que manipulan la realidad de las comunidades, si no pasa eso, el camino indica, y todo indica que vamos hacia la construcción de un nuevo paradigma en cuanto a la energía, en cuanto al desarrollo, digamos, de la cuestión energética en Argentina y en otros lugares también. Todo indica eso, ¿no? Sí, exactamente. Es una tendencia que, bueno, desgraciadamente en nuestro país todavía no ha logrado permear, creo que por una mezcla de intereses creados, por una mezcla de limitación para pensar, como bien decías, integradamente, hablando de lo estratégico, ¿no? Porque uno no puede pensar en dejar de extraer petróleo si deja todo lo demás igual. No puede dejar de montar una nueva central nuclear si deja todo lo demás igual. Es decir, claramente se trata de un proyecto de desarrollo y civilizatorio diferente al que actualmente estamos llevando adelante, ¿no? Y bueno, o sea que la lucha ahí sigue en la calle firme y alguna actividad próxima para que la gente sepa y quizás se pueda sumar desde su lugar. Sí, hay distintas actividades. Ahora, bueno, la semana que viene hay un encuentro que se hace 4 años acá, que es el Festival por la Semilla, que es un festival hermosísimo, que es lleno de vida, lleno de color, lleno de familia, niños corriendo, comida sana, mucha alegría, mucha música, arte. Bueno, ahí hay una participación de la asamblea también, contando la problemática. Bueno, también para el Día de la Mujer hay actividades programadas. Bueno, también hay un conflicto, hay unas manifestaciones interesantes de revisión de la última deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, claro. En donde de alguna manera hay una participación también, porque consideramos que es una deuda ilegítima. Las deudas hay que pagarlas, hay que honrarlas, pero si son legítimas, si hay una persona y un grupo de personas que se beneficiaron con eso, hay que sindicar y hay que, bueno, buscar la plata donde está y devolvérsela al fondo.
Así que bueno, sí, mucha actividad, mucha Perfecto. actividad. Por ahí en otro momento, Pablo, perdóname que te interrumpa, en otro momento por ahí, si querés te paso algún cronograma, porque ahora no lo tengo fresco, pero Dale. pero hay varias actividades en un margen de 15 días. De hecho, mañana en la mañana hay asamblea. No, mañana no, el sábado. El Perfecto. sábado hay asamblea. Así que si te interesa hablar con alguien de la asamblea o algo, Buenísimo. también, Bueno, bárbaro. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por muy clara toda la explicación y bueno, mucha fuerza en la lucha y a conseguir adelante, que el camino seguramente va a ser largo. Pero bueno, están bien armados por lo que se ve. Sí, la verdad que sí, un grupo humano muy hermoso y con mucha fuerza, y esto recién a la barranca, así que también es importante mencionar, Pablo, que estamos trabajando con el Observatorio Petrolero Sur, que está de alguna manera con mucha organización internacional también. Hay toda una revisión de las energías extremas que le llaman en Latinoamérica, así que bueno, todo muy interesante y viene con una proyección muy linda, muy esperanzadora para nuestro futuro, así que bueno, a darle con todo. Buenísimo, Lucas. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por divulgar estos temas y por estar presentes. Dale. Gracias a la organización de autoconvocados allá de la región que ha acompañado todo este proceso también, eso también es importante agradecerlo, y a nuestro compañero y colega Fabián Machi, que es bueno, un compañero que siempre está en todas las causas en donde puede aportar y contribuir. Lo hemos tenido acá, Fabián, también hablando en este programa de otros de los tantos conflictos que tenemos acá en la zona. Así que buenísimo. Bueno, un abrazo. Que disfruten mucho, que anden bien. Hasta luego. Gracias, Pablo. Era Lucas Landívar, abogado, representante de la Organización Ambientalistas Autoconvocados, en referencia al reciente fallo judicial que ha obtenido esta organización junto con otras organizaciones y otros partes actoras en este juicio, que ha logrado la suspensión, decía, de la exploración petrolera por ondas sísmicas en el mar argentino, en algunas zonas licitadas del mar argentino, ¿no? Proyecto que se sabe venía ya desde el gobierno de Macri, que fue consolidado y finalmente aprobado durante el actual gobierno. Y bueno, no demasiado que agregar, ¿no? Instrumentos engañosos, mentiras mediáticas, fake news, con el objeto impulsadas desde el propio gobierno y sectores afines, con el objeto de justificar lo injustificable, es decir, la carencia de un proceso ambiental completo, y bueno, tratando de convencer a la población de que no hay alternativa al modelo de desarrollo que se propone, basado en extractivismo para conseguir divisas, pagar deudas, y bueno, una historia que se repite en todos y cada uno de los conflictos que analizamos, y que por eso requiere una reflexión cotidiana acerca de los modos de desarrollo y las alternativas al desarrollo que se proponen como únicas salidas posibles en forma falaz, pero que bueno, con mucha eficacia y llegada mediática. Por suerte existen estos espacios alternativos que permiten darles voz a quienes luchan por otro mundo posible, otro modelo posible de desarrollo. Lecciones originarias. Enseñan los pueblos. Historias de Lonáyaga. Por entonces el Lonáyaga aún conservaba su estado natural. Los días transcurrían en una monótona pasividad que solo era alterada por el paso de alguna bandada de bandurrias buscando refugio de las lluvias veraniegas. En ese entorno vivía la gente, preocupada únicamente por proveerse el sustento diario.
Desde muy pequeños los mayores transmitían todos los conocimientos ancestrales que servían para la vida diaria y los preparaban para el futuro. El respeto por su hábitat y por ellos mismos como yámanas eran las normas principales de la vida. En aquellos tiempos, contaban los usúanes, los abuelos, sentados alrededor del fuego, varias anécdotas de las que fueron testigos, incursiones de seres extraños en su querido Onayaga. Se contaban como algo curioso, pero en general nadie tomaba como un mal presagio esas historias. Las preocupaciones comenzaron cuando los avistamientos de las canoas gigantes fueron más frecuentes. De ellas bajaban a tierra firme gente rara y misteriosa, cargada de cosas que nunca antes se habían contemplado las retinas de un yagán. Nunca sospecharon que los asentamientos podían ser permanentes, porque se retiraban unos días después navegando por donde habían llegado. Por aquel entonces nació Asenewensis, nuestro bisabuelo. Los colonizadores lo nombraron Tomás Yagán. Como tantos otros mamacús, otros hermanos, se vio obligado a convivir con ellos la mitad de su vida. ¿Hasta dónde llegará esto?, pensaba nuestra gente con tristeza y preocupación. Mientras tanto, Asenewensis y los demás yaganes pasaban sus días lo más alejados que les fuera posible de los hombres blancos, anhelando la partida de todas esas canoas gigantes que no solo los invadían, sino que restaban esa belleza limpia y pura a la hermosa tierra que los vio nacer. Por la tarde, los yaganes de la playa, cuando el sol caía en el horizonte rojizo, se adentraban desde el Yamacush y divisaban a lo lejos el campamento donde los blancos tenían cautivos una gran cantidad de hermanos. ¿Cómo vivía esa gente si durante varias primaveras no mudaban sus viviendas ni salían en sus enormes canoas? ¿Serían todos hechiceros de algún pueblo lejano? Los pocos ancianos que quedaban en sus presagios decían que los yámanas ya no vivirían felices, que no tendrían más siestas tranquilas en las orillas de las bahías después de una comida abundante, que esos hermosos atardeceres juntando erizos no se repetirían en el futuro, ni las mujeres volverían a enseñar a las niñas a tejer cestos de juncos. Y así comienza Mi sangre yagán, agua zapa yagán, de Víctor Vargas Filgueira. Víctor es un artesano residente en Ushuaia, descendiente de yaganes, investigador de la cultura yámana, y en este libro trae la historia de su bisabuelo Asenewensis y de la comunidad yagán Payacoala. La escuchó la historia de su madre Catalina y luego la investigó durante muchos años. Asenewensis fue uno de los últimos líderes Illecamuyo, chamán, que vivió tal y como lo hicieron sus ancestros durante miles de años. Nómades y canoeros recorrían el Onayaga o Canal de Beagle buscando alimentos y abrigo. Hacia principios del 1900, donde se ubica la historia que narra Víctor, en una época de grandes cambios, el hombre blanco ya estaba asentándose en las tierras en que ellos vivían. Las familias yaganes eran cada vez menos y les resultaba imposible mantener sus costumbres escondidas después de ser víctimas de incontables abusos. En un momento crucial de la historia de la comunidad yagán hay muchos testimonios dados por colonizadores y este es uno de los primeros por parte de un yagán. Nos encontramos con Víctor justamente recorriendo un museo de Tierra del Fuego, el Museo del Fin del Mundo, donde él es guía y cuenta parte de la historia del pueblo yagán en unas visitas guiadas a este muy recomendable e interesante museo para quienes puedan visitar Ushuaia. Y a pesar de que en las mismas oficinas de turismo de la provincia de Tierra del Fuego informaban que no existían comunidades yaganes originarias en la provincia de Tierra del Fuego y que solamente existían en la isla de Navarino, que pertenece a Chile, Víctor contaba que existe una numerosa comunidad que tiene su estructura, sus reuniones, que conserva su cultura y que está rescatando gran parte de ese pasado a través de muchísimas actividades de investigación. Ojalá tengamos la oportunidad futura de hablar con Víctor para que cuente más de esta historia. Para los ojos del otro lado del mundo, la historia de Tierra del Fuego comenzó en 1520 con la expedición de Hernando de Magallanes, el marino portugués al servicio de la corona española, que fue quien atravesó los primeros europeos en atravesar
el hoy llamado Estrecho de Magallanes, y avistar por primera vez la costa norte de Tierra del Fuego. Si bien no está claro que hayan visto ellos las fogatas que le dieron origen, encendidas en la costa, que le dieron origen al nombre de la Tierra del Fuego, la leyenda o la tradición dice que el cronista de la expedición de Magallanes, Antonio Pigafetta, que si bien no lo escribió en su diario, del diario de la primera circunnavegación del globo, cuando volvió de la expedición, tuvo la suerte de ser uno de los 18 sobrevivientes de esa expedición, en donde falleció hasta el propio Magallanes y fue completada por Sebastián del Cano. Decía que Pigafetta parece que, interrogado por el rey Carlos V, el emperador Carlos V ya en ese momento, cuando volvió a España, le narró que había visto que se veían humos en la costa al atravesar el estrecho de Magallanes, y el emperador Carlos V, haciendo gala de su notable intuición e inteligencia, le respondió: pues si había humos, debía haber fogatas. De allí aparentemente el nombre europeo dado a la Tierra del Fuego. Isla habitada por básicamente 4 etnias diferentes: Onas o Selknam, Jaush, Alacaufes y Yámanas. Justamente el pueblo yámana del que hoy queremos contar estas pequeñas historias habitaba en lo que ellos llamaban el Onáyaga, o Canal de los Onas, Canal de los Cazadores, lo que hoy conocemos como el Canal del Beagle, a cuyas orillas se encuentra precisamente la ciudad de Ushuaia. Eran un pueblo nómade que vivía gran parte de su tiempo navegando encima de sus canoas, procurando su sustento de los recursos marinos, que tenían una vida que alternaba entre la canoa y las playas, en donde recogían los productos de la pesca costera, los moluscos, algunos peces, algas, y cada tanto hacían incursiones de cacería para capturar algún lobo marino. Y mantenían ese modo de vida a lo largo de muchísimos siglos, aparentemente, según las investigaciones antropológicas. Era una etnia que habitaba la actual provincia de Tierra del Fuego desde hace por lo menos 10.000 años, que tenía una convivencia aparentemente bastante pacífica con otras etnias, a pesar de que hay evidencias de algunas rivalidades e incluso situaciones de guerra entre tribus y entre etnias. Básicamente existían, y hay hasta evidencias de un activo comercio a través de la cordillera de los Andes con los pueblos del norte, básicamente con los Selknam. Las costas de Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes siguieron siendo visitadas durante los siguientes siglos por marinos españoles, portugueses, franceses e ingleses, entre ellos el famosísimo Francis Drake, quien fue el primer europeo también en atravesar el pasaje de Drake, o las aguas al sur del Cabo de Hornos, las más tormentosas del planeta. Pero quizás la experiencia más conocida de incursiones británicas en la zona de Tierra del Fuego ha sido la del capitán Robert Fitzroy, el capitán de un navío denominado justamente Beagle, que fue el que finalmente para los europeos terminó dando el nombre al Onáyaga, como lo denominaban los yaganes, el Canal de los Cazadores, que pasó a llamarse de entonces para la lengua europea el Canal de Beagle. El capitán Fitzroy decía, fue quien por primera vez para los ojos europeos avistó el canal, justamente el Onáyaga, lo rebautizó, lo exploró, y allí, en un evento confuso en donde aparentemente unos indios yámanas que estaban en la costa quisieron apropiarse de un bote que había desembarcado ahí, en represalia tomó varios prisioneros para llevarlos a Inglaterra, evangelizarlos y devolverlos a América como misioneros a continuar su tarea. A estos 3 rehenes los denominaron con nombres bastante
llamativos. Eran dos varones y una mujer, todos menores de edad. La mujer la bautizaron Fuegia Basket por Tierra del Fuego, y Basket porque tenía una particular habilidad aparentemente para tejer cestos o canastas. Y a uno de los varones lo denominaron York Minster, por un accidente geográfico que se les había antojado renombrar a los expedicionarios ingleses. Y al tercero Jimmy Button o Jimmy Botón, porque el capitán Fitzroy sostenía que lo había comprado por el precio de un botón de nácar. 4 años después, en 1832, el capitán Fitzroy se vuelve a embarcar hacia Tierra del Fuego, después de haber regresado obviamente a Inglaterra, a seguir relevando la costa de la Patagonia, de las Islas Malvinas, de la Tierra del Fuego, con fines obviamente militares y comerciales, y traía a bordo del Beagle nuevamente a sus 3 rehenes adecuadamente occidentalizados y cristianizados para proseguir su tarea evangelizadora. Pero en este nuevo viaje el barco Beagle traía un tripulante muy ilustre, que a la postre fue muy ilustre, que era nada menos que Charles Darwin, el autor uno de los autores, pero el más conocido, de la teoría de la evolución. Darwin estaba embarcado en el Beagle como naturalista de a bordo, con el objetivo justamente de realizar las observaciones geológicas y biológicas y ecológicas a lo largo de todo el viaje, y publicó una obra de lectura ampliamente recomendable, que es El viaje del naturalista alrededor del mundo, en donde hace un compendio de todas sus observaciones y dedica una parte muy importante del libro a la narración de su estadía por Tierra del Fuego. Vamos a leer algunos pasajes muy sintomáticos de con qué ojos veían esos primeros invasores europeos a los habitantes originarios de la Tierra del Fuego. Dice Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución: un día que fuimos a tierra, a la isla de Wollaston, nos encontramos una canoa con 6 fueguinos. Nunca había visto criaturas más abyectas y miserables. Estos desgraciados salvajes tienen el cuerpo achaparrado, el rostro deforme, cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos apelmazados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ven, cuesta trabajo creer que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Nos preguntamos muchas veces qué goces puede proporcionar la vida a ciertos animales inferiores. ¿Con cuánta mayor razón podríamos preguntar respecto a estos salvajes? Continúa en otra parte el sabio inglés: ¿hay por lo demás en su existencia algo que pueda desarrollar facultades intelectuales elevadas? ¿Necesitan imaginación, razón o juicio? Nada tienen que imaginar, nada que comparar, nada que decidir. Para despegar una lapa de las piedras ni aún se necesita emplear la astucia, esa ínfima facultad del espíritu. En cierto modo pueden compararse sus escasas facultades al instinto de los animales, puesto que no se aprovechan de su experiencia. Su producción más ingeniosa, la canoa, tan primitiva, no ha hecho ningún progreso durante los 250 últimos años. Para convencernos de ello no tenemos más que abrir los relatos del viaje de Drake. Agrega Darwin en otra parte apreciaciones más políticas. La perfecta igualdad que reina entre los individuos que componen las tribus fueguinas retrasará mucho tiempo su civilización. Sucede a las razas humanas lo mismo que a los animales, a quienes el instinto impulsa a vivir en sociedad. Son más a propósito para el progreso cuando obedecen a un jefe. Parece imposible que el estado político de Tierra del Fuego pueda mejorarse mientras no surja un jefe cualquiera armado de bastante poder para asegurar la posesión de los progresos adquiridos, el dominio de los animales, por ejemplo. En la actualidad, si se da a uno de ellos una pieza de tela, la rasga en pedazos y cada uno toma su parte. Ningún individuo puede ser más rico que su vecino. Por otra parte, es difícil que surja un jefe antes de que estas tribus no hayan adquirido la idea de la propiedad, idea que les permitirá manifestar su superioridad y acrecentar su poder. Bueno, en algunos pocos párrafos la mirada del invasor europeo, no en cualquier momento de la historia. Darwin escribe
estas líneas luego de regresar de su viaje alrededor del globo, varios años después, a fines de la década de 1840, en la misma época en donde se estaba comenzando la gran expansión del Imperio Británico como potencia hegemónica y los inicios del capitalismo global, del comercio internacional. Se estaban estableciendo al mismo tiempo, acababa de fracasar la última resistencia contra el nuevo sistema en el París, en las comunas de París. Marx y Engels publicaban el Manifiesto Comunista, y Darwin escribía estas líneas justamente en un contexto en donde bueno, se estaban disputando una nueva era, ¿no? El dominio de una nueva era sobre prácticamente todo el globo. Es muy significativa la mirada de Darwin sobre la falta de progreso técnico de las canoas yámanas. Hay que decir que estas canoas estaban hechas con una técnica que parece bastante sencilla desde el punto de vista tecnológico. Eran canoas hechas con una estructura de ramas, básicamente, y cubierta por cortezas y calafateadas con algunos elementos vegetales y grasa. Y con estas canoas los yámanas navegaban no solamente por los canales fueguinos, sino también por el mar abierto, al punto que hay una anécdota que en el mismo Darwin cuenta en el libro, en el diario de viaje, que luego de más de 20 días de haber intentado atravesar el Cabo de Hornos, doblar el Cabo de Hornos con el barco, el Beagle, no pudiendo hacerlo por la intensidad de las tormentas que lo obligaban a retroceder, y finalmente no pudieron hacerlo y tuvieron que hacer el paso oceánico desde el Atlántico hacia el Pacífico a través del canal de Beagle. En esas mismas islas del Cabo de Hornos, las islas Wollaston, los yámanes habitaban allí y transitaban habitualmente en sus canoas desde las islas Wollaston hacia el territorio, es decir, hacia el territorio insular de Tierra del Fuego. Es decir, que el barco Beagle, que era un orgullo y una joya de la ingeniería naval británica de la más avanzada para ese momento, no pudo lograr lo que aquellas sencillas canoas hacían casi a diario, ¿no? Navegar en forma segura por esos mares. Esa falta de progreso técnico era vista como una señal de atraso, cuando desde otro punto de vista podría haber sido vista como una señal de un extraordinario éxito tecnológico en una invención tan perfecta o tan notable y tan eficaz que no necesitó ser modificada por siglos. Es llamativo como el propio autor de la teoría de la evolución y quien introdujo la noción de la adaptación como valor principal que guía la posibilidad de justamente de evolución, ¿no? de selección de las características de los organismos más adaptables, haya sido incapaz de ver en esta justamente esta tecnología tan eficaz un signo de una enorme adaptación al entorno natural en que vivían los yámanas. Pero quizás el dato más relevante en este sentido es que a la llegada, digamos, o más que a la llegada, al momento del inicio de la ocupación efectiva del territorio de Tierra del Fuego por parte del hombre y la mujer, ¿no? Pero el hombre blanco, fundamentalmente en Tierra del Fuego, durante los periodos iniciales de la ocupación eran básicamente hombres, porque había solamente un presidio, una guarnición militar. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX. La población total de todas las etnias de la isla de Tierra del Fuego, Yaman, Azona, Selknam, alcanzaba, según las investigaciones antropológicas, alcanzaban aproximadamente los 10.000 habitantes de originarios. Esta población recién fue alcanzada a mediados de la década de 1970 en la provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo a los censos existentes. Me refiero a la población justamente blanca y descendiente obviamente de pueblos originarios que en ese periodo intermedio fueron reducidos prácticamente a la nada, ¿no? Porque hubo un exterminio muy
muy acentuado a raíz no solamente de las matanzas, sino fundamentalmente de la expoliación de su propio territorio, de sus propios recursos y de las enfermedades infecciosas, al igual que ha sucedido en casi todas las partes de América. Tiro este dato básicamente porque a veces se dice que estas formas de vida totalmente armónicas con la naturaleza solo eran posibles porque la población era mucho más reducida que en los tiempos modernos. Y hay que mirar este dato con atención, porque mientras que esa población de 10.000 habitantes vivía en una perfecta armonía con el entorno natural, sin deforestar, sin depredar los recursos naturales, prácticamente 120 años después, con la misma población, en este caso en base a criterios de ocupación y de vida y de explotación económica propios del mundo moderno, ya la isla de Garganta y Tierra del Fuego había sido deforestada en una gran proporción, los recursos pesqueros habían sido ya depredados, hacía 40 años habían sido introducidos los castores en apenas un número de 40, y actualmente se calculan unos 100.000 individuos de castores que están también destruyendo y haciendo un desastre ecológico en toda la isla de Tierra del Fuego. Para la década del 70 también la explotación ganadero-ovina había devastado gran parte de las tierras del norte de la provincia. En fin, para sostener la misma población se había llevado a cabo realmente un verdadero desastre ecológico. Y es también un dato que hay que mirar con atención, ¿no? ¿Qué nos enseñan esos modos de vida en una armonía con el ambiente que los rodeaba, con esa naturaleza que les daba sustento y que por lo tanto era sagrada para estas tribus y estas etnias de la Tierra del Fuego? Y para terminar esta pequeña sección y esta primer bloque de esta nueva sección de las enseñanzas de los pueblos originarios, quizás una breve reflexión. Hoy la ciudad de Ushuaia está poblada de sitios turísticos con los nombres de los 3 cautivos del capitán Fitzroy, fundamentalmente de Jimmy Button y Fueguia Basket, quizás por su sonoridad o su sonoridad tan atractiva a los oídos de un turista, ¿no? Como una máquina de banalizar hechos trágicos de la historia, y quizás la forma más adecuada de recordar a estos pueblos sea recoger esa sabiduría de vida que les permitió durante siglos y siglos mantener un modo de vida que indudablemente a los parámetros actuales puede parecer atrasado, puede parecer sufriente, como describía Darwin en su propio diario de viaje, pero que indudablemente representaba para ellos el modo de vida más adecuado para ese lugar en el mundo, ¿no? En el cual podían vivir en armonía con él. Otra simple anécdota que habla de cómo la disrupción de esos equilibrios lleva a graves consecuencias es que los primeros misioneros anglicanos, fundamentalmente de la familia Brits, que se establecieron en Ushuaia y luego a 100 kilómetros de allí en la estancia Harberton, crearon las primeras misiones religiosas en donde albergaron, quizás con las mejores intenciones del mundo, a los habitantes que quedaban de las tribus yámanas en sus estancias para poder trabajar ahí y al mismo tiempo evangelizarlos, y también con la intención declarada de protegerlos del exterminio que estaban siendo sometidos en toda la provincia. Los obligaban a vestirse, los obligaban a usar ropas occidentales, y las investigaciones posteriores demostraron que esa práctica obligada les produjo enormes problemas de salud a una etnia que estaba acostumbrada, a una población que estaba acostumbrada a vivir desnuda, es decir, en donde las vestimentas le producían un aumento en la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Y eso fue lo que explicó, de acuerdo a estas investigaciones,
una parte importante de la morbilidad y la mortalidad que se les ocasionó a raíz de las enfermedades traídas por los europeos. Así que bueno, valga este breve recuerdo de estas historias del fin del mundo y de las enseñanzas del pueblo Yagán, que sigue vivo, sigue allí, sigue vivo en la comunidad de Ushuaia, en la comunidad de la isla Navarino y seguramente muchas otras comunidades que van redescubriendo ese pasado común tan rico y que tanto tiene que enseñar para estos tiempos en donde se nos pretende convencer que cuanto más nos separemos de la naturaleza vamos a vivir mejor. Llegamos así al final de esta edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente, en el Viejo de Arriba, en la radio del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz, la radio activa. Y bueno, las esperamos como siempre el próximo viernes a las 8. Recuerden que este programa se repite hoy a las 22 horas. Así que bueno, muy buena semana para todos y para todas. Cuando tengo sed, el fuego se hace frío y cuando abraza el sol me das las copas de los pinos. El fruto de tu vientre es mi alimento, igual que el cielo azul, que el mar, que el viento. Con cuánta generosidad te das sin pedir nada y a cambio maltratamos tu morada. Planeta nuestro que estás girando en los cielos, alrededor, ¿por qué no lanzas un SOS que quede flotando en la inmensidad? Desiertos convertidos en volcanes, contaminando el mar, el sol y el aire. Tus ríos arrastrando van, vertidos industriales, tus bosques arrasados y agujeros celestiales. Y hay lluvias negras sobre nieves blancas y un arsenal nuclear en tus entrañas, y quieren convencernos que es en nombre del progreso. Habrá que barajar y dar de nuevo. Planeta nuestro que estás
mirando en los cielos, con tantos hermanos a tu alrededor, planeta